Hola, buenas de nuevo. Aquí nos encontramos ante una nueva pregunta que realmente lo que se hace es ceñirse a aspectos destacables de lo que fue la Constitución de 1931, es decir, el texto legislativo correspondiente a la Segunda República Española que como sabéis, bueno, pues tuvo una duración desde abril del año 31 hasta el comienzo de la Guerra Civil Española en julio del 36. Bien es cierto que dependiendo del territorio en el que se encontraba cada persona en la España dividida entre aquella que dominaba el ejército nacional franquista y la propia República, bueno, pues en el territorio en el que siguió la República, evidentemente estuvo vigente la Constitución que vamos a intentar un poco profundizar en qué aspectos recogía, que algunos son bastante interesantes, ¿no? Eh, Tenemos ahí, bueno, que fue aprobada en diciembre del 31. Ahora veremos qué tramitación previa hubo que hacer hasta llegar a la aprobación definitiva del texto constitucional, pero quisiera destacar, y viene recogida en esta ilustración primera, cómo se definía España en cuanto a país, ¿no? Y dice que España es una república democrática de trabajadores de toda clase que se organiza en régimen de libertad y de justicia. Destaco este apartado, sobre todo como república, como sistema democrático y fundamentalmente reconociendo sobre todo a clases que hasta entonces se habían sentido desfavorecidas por el tratamiento evidentemente de los anteriores regímenes políticos, pues se les elevaba un poco a la categoría de protagonistas dentro de lo que es esta Constitución del año 31. Al analizar la historia de España a lo largo del siglo XIX, nos hemos encontrado con que en ese periodo de tiempo las diferentes constituciones se fueron sucediendo eh, y que tuvieron una, digamos, breve vigencia dependiendo del periodo de la historia que abordemos. Esta también le ocurrirá igual, ¿no? Sin embargo, había una que le había precedido, que era la Constitución de 1876, que sí que estuvo vigente justamente hasta el año 31, en el cual se aprobará, haciendo la salvedad, lógicamente, de ese paréntesis que durante la dictadura de Primo de Rivera pues quedó derogada y por lo tanto sin efecto. Vamos a analizar, ya digo, los aspectos más destacados y como se recoge aquí también en esta primera ilustración, vemos cómo hay un salto cualitativo de reconocimiento de un derecho que es fundamental, como es el derecho de sufragio universal, y que ya no solamente quedará restringido al hombre, al sexo, ¿no? Sino que también la mujer pues se le tendrá en consideración y por lo tanto se le reconocerá este derecho que hasta esa fecha lo había tenido en exclusividad el sexo masculino. Bueno, vamos a ver el contexto justamente en el que se desarrolla esta redacción, ¿no? Y por lo tanto la aprobación y la puesta en vigor de la Constitución de 1931. Tenemos que decir que habría que remontarse algo en el tiempo, no mucho más allá del verano del año anterior, es decir, de 1930, cuando en el conocido como Pacto de San Sebastián empezaron a ponerse las bases de lo que será el nuevo sistema democrático de la República. Ahí tenéis la ilustración, bueno, pues algunos de aquellos que fueron protagonistas en este Pacto de San Sebastián y que posteriormente formarán parte de los diferentes gobiernos, de los diferentes ejecutivos de la Segunda República Española, destacando entre otros, como veis ahí, a Alejandro Lerroux, a Manuel Azaña, a Aniceto de Alcalá Zamora, que ya
Bueno, pues en un análisis un poco más pormenorizado, pues tendremos la ocasión de ver cuál fue su protagonismo dentro de este sistema democrático de la Segunda República Española. Siguiendo y avanzando lógicamente en el tiempo, hablábamos de este Pacto de San Sebastián del año 30, nos tendríamos que situar ya en el año 31, a comienzos del año 31, donde se da un periodo de transición entre lo que fue la dictadura de Primo de Rivera y lo que será la República Española. Es un corto periodo de tiempo, porque no olvidemos que Primo de Rivera dimitió en el año 30, en enero del año 1930, y que la República se proclama en abril del 31, es decir, poco más de un año. En ese intervalo, bueno, pues hay protagonistas como puede ser Dámaso Berenguer o incluso el almirante Aznar, que en este periodo se denominará la dicta blanda. Es un periodo transicional, ya nadie creía en un sistema que se había agotado, como era el sistema canovista, y en la presidencia del gobierno, en la cual estaba el almirante Aznar, la jefatura del Estado todavía la seguía conservando Alfonso XIII, pues se convocan elecciones de carácter municipal, es decir, para la elección de los diferentes alcaldes de localidades y ciudades de toda España. Se convocarán para para el día 12 de abril del año 31. La intención de Aznar es posteriormente convocar elecciones de carácter provincial y un poco más tarde en las elecciones de carácter general, que son las que eligen a los diferentes diputados de las Cortes Españolas. Pero, ¿cómo se ve la convocatoria por parte de los partidos políticos de izquierda? Esto se ve como un plebiscito, un referéndum. Es decir, se ve como la petición de la opinión por parte de los españoles de qué es lo que querían. Si querían seguir manteniendo esa monarquía parlamentaria que había definido a la España a finales del último siglo y posteriormente al comienzo del siguiente, ¿no?, del siglo XX, o por contra se decantarían por un voto que apostara por un nuevo sistema político democrático como era el republicano. En clave de plebiscito, por lo tanto, se articula esto, es decir, siendo un poco conciso, era república o monarquía constitucional, es lo que entendían los partidos de izquierda que había que dirimir en estas elecciones municipales de abril del 31. ¿Cuáles fueron los resultados? Bueno, pues los resultados dieron una mayoría a la opción republicano-socialista, en la cual, bueno, pues se garantizó el cambio, ¿no?, de mentalidad, de apuesta por un nuevo sistema político como era la República. ¿Ganó dónde? Pues ganó fundamentalmente en el voto urbano, en el voto de las grandes ciudades. ¿Por qué? Porque ahí era mucho más complicado el garantizarse la voluntad de los electores para depositar el voto, porque sabemos y conocemos que las prácticas caciquiles y el pucherazo, es decir, el amañamiento de los resultados electorales, pues fue algo que justamente caracterizó a la España de finales del siglo XIX y comienzos del XX. Una vez que se ven los resultados, lógicamente el almirante Aznar es sensible a la postura de los españoles y el propio Alfonso XIII, que abandonará España en dirección al exilio. Ya nunca más volvió el rey Alfonso XIII a poner un pie en España. ¿Y qué es lo que sucede en los días posteriores a la celebración de estas elecciones municipales? Pues que los diferentes alcaldes, por lo tanto sus ayuntamientos, que son a los que representan, fueron proclamando la República progresivamente como
como unas piezas de dominó que se caen una tras de otra. El primero en salir al balcón y proclamar la República, aunque sea algo testimonial, pero se ha convertido en un acontecimiento histórico, fue el Ayuntamiento de Eibar, que proclamó la República ya el 14 de abril del año 31. Cuestión esta que será seguida por ciudades ya importantes, como puede ser la capital de España, Madrid, Barcelona o Sevilla. Es decir, que ya fue un efecto que fue asumido esa proclamación de la República por parte de la mayor parte de las ciudades españolas, y el mensaje era claro. La apuesta era decididamente ya por proclamar, como de hecho así será, la República el 14 de abril del año 31. Una vez que la mayor parte de los políticos ya se han puesto de acuerdo para hacer el cambio de sistema, ahora habría que pues garantizarse un gobierno que dentro de la provisionalidad pues condujera el camino hacia lo que sería una república y un gobierno lógicamente elegido. Estará presidido por Niceto Alcalá Zamora, que es un político liberal, conservador, pero que cree decididamente en la necesidad de cambiar el sistema político por un sistema republicano. Y además, este nuevo sistema político estará apoyado en líneas generales pues por los trabajadores, como así será recogido, ¿no? Como hemos tenido la oportunidad de leer, ¿no?, en ese primer artículo de la Constitución del año 31, por jornaleros, obreros industriales, clases medias, pero también junto con otros apoyos, sobre todo fundamentalmente populares. Las clases media baja decididamente han apostado por este nuevo sistema político. Sin embargo, desde el principio hay diferentes estamentos sociales e instituciones de carácter diverso que se declararon abierta y frontalmente en contra de este nuevo sistema. Ahí encontraríamos una parte bastante elevada del ejército, la Iglesia, que tiene un carácter eminentemente conservador, los grandes propietarios agrícolas, fundamentalmente los terratenientes, y una pujante oligarquía financiera, es decir, que estaba detrás de empresas bancarias, ¿no?, que tenían un peso en la economía española de los años 30. Es un poco la situación, el contexto histórico en el que se desarrolla los momentos, ya digo, de transición entre la constitución de una república nueva, de un sistema nuevo, y la conformación de un gobierno que ya digo que tiene un carácter de momento provisional. La provisionalidad de este gobierno, al frente del cual, como hemos comentado anteriormente, se encontraba Niceto Alcalá Zamora, pues le lleva a convocar elecciones constituyentes. ¿Qué significa eso de elecciones constituyentes? Pues significa que son elecciones para elegir a los diputados que conforman las Cortes españolas de la época. Unas Cortes que, como ya veremos, no son bicamerales como en la actualidad, sino tendrán una sola cámara, será el Parlamento de la República, es decir, el Congreso. Las elecciones se llevarán a cabo el 28 de junio de 1931. Importante es destacar que en estas elecciones todavía la mujer no tiene reconocido ese derecho, por lo tanto solo votarán los hombres mayores de 23 años, y del resultado de estas elecciones, que ya sí que, habilitan, ¿no?, desde el punto de vista político a quien sale elegido, lógicamente, pues saldrán mayoritariamente elegidos los socialistas y los radicales
republicano. Ambas fuerzas, por lo tanto, se convierten justamente en los primeros, ¿no? De las primeras personalidades que tendrán ya el gobierno, un gobierno legítimo salido de unas elecciones de carácter constituyente. De ese resultado, pues saldrá el jefe de gobierno, que será Manuel Azaña, y como presidente de la República se designará a Alcalá Zamora, Aniceto Alcalá Zamora. Sí, ya tenemos las dos figuras más importantes para pilotar lo que es este proceso constitucionalista. Pues claro, una vez que ya tenemos conformado un gobierno, tenemos un gobierno que ha salido de las elecciones generales o constituyentes, pues ahora hay que dotarle del cuerpo jurídico necesario, es decir, de la ley fundamental. Esa ley, está claro, es la Constitución del año 31. Bien, como podéis imaginar, la Constitución hay que intentar equilibrarla desde el punto de vista de las diferentes sensibilidades ideológicas que eran muy variopintas. Me refiero a el carácter conservador de muchos de los partidos políticos, el carácter excesivamente progresista de otros, en medio un centro, ¿no? Que en muchos casos parece diluido, pero que tenía esa necesidad de, ya digo, de intentar equilibrar, bueno, pues cuál era la recogida de aquellas cuestiones que debemos considerar fundamentales, ¿no? Porque la Constitución lo que hace es un poco acotarla sin ponerle límites en algunos casos a lo que posteriormente serán los desarrollos legislativos correspondientes a las diferentes leyes orgánicas. Cabe destacar y calificar a la Constitución de 1931 como una Constitución plenamente progresista. Sin duda alguna, es la Constitución más progresista que hemos tenido en toda la historia de España, incluido a aquella que ha venido posteriormente y que es la que estamos disfrutando en la actualidad, la de 1978. E incluso más progresista que la actual. Se articula en 10 títulos. Cada título hace referencia a un apartado, a un tema en concreto que lo regula. Y en esos 10 títulos están contenidos los 125 artículos que vamos a intentar, como no podía ser de otra forma, analizar los más destacados. Aquí hay, por ejemplo, 4 que vamos a intentar explicar qué es lo que es recogido. El primero dice que el Estado se configura de forma integral, pero se aceptaba la posibilidad de constituir gobiernos autónomos en algunas regiones. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que España, un Estado como tal, es un país con su Estado centralizado, pero sin perjuicio de que algunos territorios, fundamentalmente de carácter histórico, pues pudieran tener un autogobierno, como de hecho se llevará a cabo, y el caso más conocido es Cataluña, que tendrá su propio autogobierno al frente de la Generalitat con su presidente en cuestión, o en el País Vasco, cuyo estatuto no se pudo desarrollar plenamente porque entró la guerra civil y lo que se tenía previsto después del año 36 era el desarrollo de ese texto legislativo particular para el territorio del País Vasco. Bien, por otro lado, se estima una separación de poderes. Veis ahí que los 3 apartados siguientes corresponden al legislativo, al ejecutivo y al judicial. El primero, el poder legislativo, lógicamente, reside en las Cortes, unas Cortes con una sola Cámara, que es el Congreso, denominado el Congreso. No hay 2 como en la actualidad, que es Congreso y Senado, Cámara Alta, Cámara Baja, sino que aquí hay solo uno, ¿no? Y todos los diputados elegidos a través de las diferentes circunscripciones, que es el territorio de la provincia, pues representan a los españoles de esa circunscripción en una sola Cámara, y ellos tienen la capacidad de legislar, es decir, de redactar
y aprobar las diferentes leyes que vayan, ya digo, desarrollando lo que la propia Constitución del 31 propone. El segundo de los poderes es el Ejecutivo. Lógicamente el Ejecutivo recae en el Gobierno que está formado por el Consejo de Ministros, cada uno dedicado a un tema en particular, el Ministro de la Guerra, el Ministro de la Gobernación, el Ministro de Educación, etc., ¿no? Y el Jefe de Gobierno, que es plenamente ejecutivo, es decir, es como si dijéramos, salvando las diferencias, ¿no?, con la actualidad, es como si fuera el presidente del gobierno. Tiene unas facultades muy parecidas en este caso. Y luego además estaba el presidente de la República, que era otra persona diferente. Por ejemplo, en este primer periodo de tiempo de la República, el jefe de gobierno, la jefatura del gobierno, pues la asumirá Manuel Azaña. Y el presidente de la República, que tiene la consideración de jefe de Estado, la jefatura del Estado, que hasta entonces la había mantenido el monarca en cuestión, el que le precedió, Alfonso XIII, pues ahora es elegido, ¿no? Es un cargo electo, por lo tanto. El presidente de la República, pues durante los próximos 5 años, hasta el año 36, será Niceto Alcalá Zamora, al cual nos hemos referido a él como una de las figuras más importantes dentro de este gobierno de transición y previamente como uno de los protagonistas dentro del Pacto de San Sebastián. Y el tercero de los poderes importantes que viene recogido en la Constitución es el Poder Judicial. ¿Quién tiene la competencia? Pues jueces que se declaran independientes. ¿Independientes de qué? Pues independientes de los anteriores poderes, del legislativo y el ejecutivo. Es decir, es como debería reconocerse en cualquier sistema político democrático esa división de poder efectiva, ¿no? El poder legislativo por un lado, el ejecutivo por otro y el judicial. Esto sería un poco lo más importante para desgranar, ¿no?, lo que es esta Constitución del año 31. Pero también hay otros aspectos de carácter social que creo que es conveniente resaltar en la Constitución de la Segunda República. Por un lado, el reconocimiento, y de una forma amplia, como no se había conocido hasta entonces, de la Declaración de Derechos y Libertades. ¿Qué es lo que entra ahí? Pues la garantización de que todos los españoles, independientemente de su religión, de su sexo, de su capacidad económica, de su procedencia o del trabajo que tuvieran o no tuvieran, debían de ser iguales ante la ley. ¿Qué significa eso? Entre otras cosas, otro apartado que está directamente relacionado con esto, que es el reconocimiento del derecho fundamental del sufragio a las mujeres, ¿vale? De lo cual me ocuparé a continuación. Luego, otro apartado que también es de interés social es la posibilidad que tiene el gobierno, si lo estima oportuno y si lo avalan digamos, el interés social, de poder expropiar bienes. ¿Qué significa esto? Pues que el gobierno, entendiendo que era competente para expropiar bienes inmuebles, llámese una tierra, un edificio o lo que fuera, sí entendía que hay que anteponer el interés social que va a beneficiar a mucha gente antes que el interés particular que solo beneficia a una persona o a un grupo reducido de personas, pues tiene esa capacidad de expropiación. Siempre pongo el ejemplo de hacer una carretera en la cual alguien que tiene una tierra por la cual va a pasar esa carretera se niega a venderla al Estado para que el trazado sea recto. Entonces, ¿qué prima ahí? ¿El interés particular de ese propietario de esa parcela o el interés general por el hecho de que se va a beneficiar a mucha gente para que pase la carretera por ese trazado?
pues esa es la facultad que tiene o tenía el gobierno para expropiar bienes siempre que se tenga el objetivo de que esa expropiación iba a suponer una utilidad social, no por un capricho del gobierno. Una cuestión importantísima que no se había dado hasta entonces en la historia de España: el reconocimiento de el derecho de sufragio. En este caso ya sí que podemos hablar de sufragio universal, porque hasta entonces lo que hemos hecho es ponerle una coletilla a ese sufragio universal. Sufragio universal masculino, es decir, todos los hombres mayores de edad podían o tenían reconocido ese derecho. Ahora hay que integrar a un colectivo fundamental como son las mujeres. ¿De acuerdo? Primera vez, por lo tanto, que ese sufragio es reconocido. ¿Cuándo empezarán a votar las mujeres? En la siguiente convocatoria de elecciones. ¿Cuándo se producirá eso? A finales del año 33, ¿vale? En noviembre del año 33. Bien, y de otro lado, la laicidad del Estado. Es decir, el Estado y la Iglesia, cada uno van por su camino. Hay una separación clara. España se declara como un lugar donde se puede tener una libertad de culto, es decir, tú puedes ejercer tus creencias sin ser perseguido por ello, independientemente de que sean católicas o no, de otras religiones que se pudieran tener aquí dentro del territorio español. Y lo que ocurre es que, claro, esto además conllevaba, entre otras cosas, a que los cementerios, que hasta entonces habían sido monopolizados por la Iglesia, pues ahora se secularizan, por ejemplo, ¿no? También hay una supresión del presupuesto que el Estado le otorgaba por el culto y que por los salarios de los clérigos. También esos quedará derogado. ¿Por qué? Porque la República entiende que la institución de la Iglesia Católica es una institución privada y que por lo tanto no tiene por qué ser sufragada o subvencionada con un dinero público. Y además se prohíbe a las órdenes religiosas dedicarse a la educación, al comercio o a la industria como lo había venido ejerciendo hasta entonces. Os podéis imaginar que esto a la Iglesia Católica pues evidentemente no le sentó nada bien, y si era recelosa en cuanto a este sistema político, ahora lo será aún más. Y por último, otra cuestión que destaco, ¿no?, dentro de esta Constitución del año 31 es el reconocimiento del matrimonio civil y el divorcio. Es decir, ¿qué tipo de matrimonio se había llevado hasta entonces en la historia de España? Evidentemente el matrimonio religioso, el que el cura te casara, ¿no?, y era la única forma legal de contraer matrimonio en nuestro país. A partir de aquí, el reconocimiento de ese matrimonio civil implica que cada persona, con su voluntad, ¿no?, y su decisión, podía casarse civilmente con la pareja. Y también se reconocía el divorcio, ¿no?, es decir, la posibilidad de separarte de forma legal de tu contrayente, ¿no?, si por las cuestiones que fueren pues no quería perpetuar un poco esta relación que previamente se había declarado como válida. También eso lo reconoce la Constitución del 31. Bien, para terminar, comentar que la Constitución, al ser ampliamente progresista, bueno, pues hay muchas discrepancias, sobre todo de las que hemos comentado, ¿no?, como el caso de la Iglesia, el propio ejército y aquello, digamos, desde el punto de vista poderoso, desde el punto de vista económico eran poderosos, pues no se sintieron identificados con esta nueva Constitución. Esta Constitución, que estuvo vigente hasta el año 39, en el territorio, lógicamente, que siguió manteniendo bajo dominio, ¿no?, de la propia República a lo largo de la Guerra Civil Española.
e incluso se mantuvo en el exilio republicano hasta el año 77, hasta que ya en el año 78 pues se aprobó la actual Constitución, que es la vigente.